video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, mi nombre es Silvia Tolentino Ángeles, de la Escuela Preparatoria número 6 de Tlaxcuapan. El tema que vamos a ver el día de hoy es de lenguaje, lengua y habla, que corresponde a la asignatura de lenguaje escrito y verbal que se imparte en primer semestre y corresponde al bloque número 1. Esta presentación nos permitirá ver la diferencia entre lenguaje, lengua y habla, así como el proceso de comunicación del individuo, el cual nos dota de identidad a cada uno a través de los diferentes tipos de habla. ¿Qué competencias vamos a desarrollar con este tema? Pues bueno, la competencia genérica de comunicación, que es la más importante, y también de pensamiento crítico, así como la disciplinar de comunicación. El objetivo del bloque es conocer el proceso comunicativo, así como las funciones del lenguaje y reglas ortográficas de la lengua. Seguramente han escuchado refranes como dime cómo hablas y te diré quién eres. Seguramente también se han hecho preguntas como ¿existe diferencia entre lenguaje, lengua y habla? ¿O es lo mismo lengua e idioma? ¿O por qué tenemos diferentes maneras o formas de decir una sola idea, pensamiento, frase de diferente forma? Bueno, dijimos que íbamos a ver la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos, sentimientos y comunicar ideas a través de distintos medios. Esto quiere decir que el ser humano desarrolló a lo largo de la historia diferentes maneras para poder comunicarse, de tal forma que tenemos diferentes lenguajes: el lenguaje verbal, el kinestésico, el lenguaje proxémico, táctil e icónico. Esto quiere decir que si una persona no desarrolla el lenguaje oral, quizá tenga una alternativa para poder comunicarse, pero tiene que llegar ese mensaje del emisor al receptor. Entonces, en el lenguaje verbal tenemos todos los signos a los cuales nosotros le hemos dado sonido. En nuestra lengua tenemos al alfabeto que le damos sonido y juntos podemos organizar palabras. Esto es de manera oral o de manera escrita. Incluye los signos lingüísticos visuales y auditivos, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a mandar un mensaje de WhatsApp, puedo mandarlo de manera verbal en su forma oral, un mensaje de voz, o puedo mandar un mensaje escrito, y ambas son un lenguaje verbal. Otro tipo de lenguaje que el hombre ha desarrollado es el lenguaje kinestésico, en el cual se caracteriza por emplear movimientos corporales y con los gestos. Esto quiere decir que si yo les hago esta seña, ustedes pueden ver a través de mi cuerpo y saben lo que significa en ciertas culturas. Después tenemos el lenguaje proxémico. Este se caracteriza por la cercanía que hay entre el emisor y el receptor. Nosotros comunicamos sentimientos y pensamientos a través de las distancias que tenemos. Es decir, nosotros quizás seamos más cercanos con algunos miembros de la familia y entonces a través de esto también emitimos mensajes. El otro lenguaje es el lenguaje táctil, que es el que se percibe a través del contacto de la piel o partes exteriores del ser humano. Por ejemplo, el lenguaje braille, que se percibe a través de un relieve y que las personas que no poseen el sentido de la vista pueden tener este tipo de comunicación a través del lenguaje táctil. Y por último, el lenguaje icónico. Estos se forman a través de signos y símbolos que representan una idea. Y el ejemplo claro de ello son los stickers que utilizamos en el WhatsApp o, por ejemplo, algunas señales de tránsito. A través de diferentes símbolos, a través de diferentes iconos, nosotros sabemos qué idea nos quieren dar las personas que los han colocado en ese lugar. Entonces, bueno, esto sería el lenguaje, es la capacidad que tiene el ser humano para ocupar diferentes maneras de comunicarse. Por otro lado, la lengua, también llamado idioma, es un sistema gramatical, léxico y sonoro que organiza un conjunto de signos y a través de infinitas combinaciones puede
pueden comunicarse en un lugar determinado. Y esta es la clave para entender la lengua. Quiere decir que es propio de una región o de un país. Entonces nosotros tenemos diferentes maneras de decir hola, ¿no? Y entonces tenemos hello, hola o ni hao, ¿no? Que es decir, es diferente lengua, es diferente idioma. Entonces es representativo de cada país. Y por último, el habla. Decíamos hace un rato en este refrán, dime cómo hablas y te diré quién eres. Porque utilizamos diferentes manifestaciones de la lengua, es decir, el estilo o el toque individual que le imprimimos a cada uno de las conversaciones y de los mensajes de cada uno de los miembros de cierta comunidad lingüística. ¿Esto qué quiere decir? Es la manera diferente de expresar un mensaje en la misma lengua. Todos entendemos en México el chale, el charros, chispas, ¿no? O chanfle, chin, caramba. Estamos hablando el mismo idioma, la misma lengua, y le imprimimos diferente estilo para expresar una sola cosa. Entonces, bueno, en conclusión, ¿qué es el lenguaje? ¿Qué es la lengua y qué es el habla? Bueno, el lenguaje es la capacidad, la facultad que tenemos a nivel cognitivo de comunicarnos con alguien más, de tal manera que si no puedo hacerlo a través de un aparato bucofonador de manera oral, sí puedo comunicarme con algunos iconos, ¿no? Por ejemplo, cuando algunas personas tienen un trastorno comunicativo como autismo, quizá no desarrollan un lenguaje verbal, pero sí lo hacen a través de diferentes iconos, a través de otras maneras alternas de poder comunicarse. La lengua es un idioma, es un sistema de signos de ciertos hablantes de una comunidad o en algún país. Y por último, el habla, que es la realización concreta del idioma. Es el toque personal o individual que cada persona le va a imprimir a la hora de hablar. Si yo digo, chin, caramba, se me olvidó la tarea, o puedo decir, chale, se me olvidó la tarea, y esa es una manifestación concreta del idioma, el habla. Y bueno, aquí tenemos algunas referencias que podemos consultar si queremos profundizar más en este tema. Esto sería todo. Hasta aquí llega el tema de lenguaje, lengua y habla. Muchas gracias.